Vos, Estefanía, me decís, pasamos a la próxima, por favor, y yo voy avanzando. Buenas tardes a todos, mi nombre es Estefanía Rubio del GRI y les doy la bienvenida esta tarde a este evento Divulgación ASG de Sostenibilidad en los Mercados de Capitales, una mirada a América Latina. Daré una más, Julio. Esta es la agenda que tenemos preparada para ustedes hoy. Empezaremos con una breve introducción que va a dar contexto al estudio, a los resultados del estudio que hicimos de manera conjunta con AG Sustentable. Posteriormente se presentarán los resultados de ese estudio y finalmente cerraremos con un panel de discusión muy interesante sobre cómo avanzar en la divulgación de sostenibilidad en América Latina, para la cual hemos invitado representantes de 3 bolsas de valores de la región. Una más. Entonces, para empezar con la introducción, queremos darle contexto a cuál es el valor de la información de sostenibilidad y por qué decidimos emprender este estudio. Primero, hablar de por qué reportan los emisores información sobre sostenibilidad. Y aquí hay que empezar diciendo que esta no es una práctica solo de los emisores, sino es una práctica del sector empresarial en general, una práctica de transparencia y rendición de cuentas con los grupos de interés, que se ha convertido en una práctica cada vez más común entre las empresas grandes y cada vez más entre las pymes. Por ejemplo, en Colombia y Perú tenemos un programa para pymes financiado por la cooperación del gobierno suizo, llamado SECO, en el cual acompañamos a las empresas para que empiecen su proceso de reporte. Sin embargo, también vemos que esto es una tendencia global y aquí quiero hacer alusión a los resultados de la encuesta de KPMG sobre reportes de sostenibilidad que publicaron hace un par de días, la cual muestra, como pueden ver en la gráfica de arriba, que reportar se ha vuelto una práctica muy común entre las grandes empresas, ya a nivel país o a nivel región, como vemos abajo, vemos que las Américas nos va muy bien y si vemos especialmente nuestra región, que es América Latina, con un porcentaje de reporte de las empresas grandes por encima del 80%, vemos que realmente esto se ha convertido en una práctica común que cada vez deja de ser más algo voluntario o un nice to have para convertirse en un comportamiento esperado de las empresas. ¿Por qué lo hacen? Además de por responder a los requerimientos del mercado, lo hacen porque generan beneficios tanto internos como externos. Internamente mejora la gestión de la organización porque le permite a la empresa ver de manera más estratégica su negocio, identificar mejor sus impactos y sus oportunidades, motivar a sus trabajadores. Y también a nivel externo genera beneficios en el posicionamiento de la organización, de la marca y del buen nombre, en la atracción de clientes e inversionistas y en el relacionamiento con grupos de interés. Vamos una más. Frente a este último punto de relacionamientos de interés, ¿quiénes usan esta información de sostenibilidad o para quién es útil? ¿Quiénes son los usuarios de esta información? Y aquí hay que hacer la precisión de que esto lleva ya casi 2, 3 décadas de historia en que las empresas han empezado a rendir cuentas ante todos sus grupos de interés sobre su gestión de sostenibilidad en los temas económicos, ambientales y sociales, y por lo tanto ofrecen información a todos sus grupos de interés prioritarios que tienen expectativas razonables frente a la empresa. Estos son solo algunos ejemplos: empleados, socios comerciales, clientes, medios de comunicación, la sociedad en general están muy atentos a la gestión de la empresa, a los formuladores de políticas, porque a través de esta información ellos alimentan su propia evaluación de políticas públicas, y por último los inversionistas, que cada vez están más interesados en esta información para tomar decisiones. Vamos una más. Si hacemos un zoom en los inversionistas, en qué buscan los inversionistas en esta información de sostenibilidad, vemos que hay un cambio gradual del paradigma de inversión, en donde antes las decisiones de inversión se tomaban exclusivamente considerando el desempeño financiero y por lo tanto el interés principal era sobre información financiera. Lo que estamos viendo con la ola de la inversión responsable, que está creciendo muy rápidamente alrededor del mundo, es que han entendido que los inversionistas que el desempeño de una organización está asociada también a su capacidad de gestionar asuntos ASG. Y por lo tanto, los inversionistas necesitan poder acceder a esa información de sostenibilidad para valorar el desempeño ASG de las empresas en las que invierten. Hemos notado a nivel global un creciente interés de los inversionistas por avanzar en analizar el impacto del contexto de sostenibilidad
en la capacidad que tienen las empresas para generar valor. Por lo tanto, están muy interesadas en conocer cómo se gestionan los riesgos de sostenibilidad en las empresas y cómo se aprovechan las oportunidades en materia de sostenibilidad. Sin embargo, también hemos visto un creciente llamado de otros actores porque se visibilice y se gestione también el impacto de los portafolios en el desarrollo sostenible. Es decir, que se tenga también en cuenta en las decisiones de inversión los impactos que la empresa genera en su entorno y cómo los gestiona. Lo que vemos en la diapositiva, en la parte derecha, era una gráfica donde muestra esa doble direccionalidad de cómo el contexto de sostenibilidad afecta o interfiere en la capacidad que tiene la empresa de generar valor, pero al mismo tiempo la empresa tiene un impacto sobre el contexto de sostenibilidad que debe gestionar. Vamos, una más. ¿Cómo hacer para que las empresas o los emisores divulguen información? ¿Cómo se promueve esa divulgación de información? Aquí lo que hemos visto es que estamos transitando de lo voluntario a lo obligatorio cada vez más, y estos son los resultados de del reporte Carrots and Sticks del 2020 que publica cada 4 años el GRI. Y lo que vemos es que el número de disposiciones, tanto voluntarias como obligatorias, han venido creciendo desde el 2006, que se empezó a hacer este estudio, y también el número de países que están solicitando información. Frente al tipo de institución que solicita la información, vemos una participación importante de los organismos gubernamentales, pero un crecimiento importante en los reguladores del mercado financiero y las bolsas de valores solicitando información de sostenibilidad. Y frente a cuáles empresas o cuál tipo de empresas aplican estas normativas, vemos que la gran mayoría aplica a empresas grandes y que cotizan en bolsa. Entonces, el avance de la política pública y de los instrumentos normativos que demandan información de sostenibilidad está creciendo, y eso ha hecho que cada vez más empresas tengan que rendir cuentas sobre su gestión de sostenibilidad. Vamos, una más. ¿Qué reportan y cómo reportan los emisores? Las empresas deben reportar información que refleje los impactos que genera su operación y sus políticas en el contexto económico, social y ambiental, y debe responder a esas expectativas o requerimientos razonables de información que tienen los grupos de interés. A eso le llamamos los temas materiales. Hay unos temas materiales puntuales que le interesan al inversionista por el efecto que tienen en la capacidad de la empresa de generar valor. Eso los conocemos como temas financieramente materiales. Lo que reporta una empresa es todo el universo de temas que afectan a cualquiera de sus grupos de interés para tomar decisiones. Y para eso tiene distintos estándares, marcos y principios para hacer reporte. Nosotros le llamamos el spaghetti bowl porque realmente no existe tanta claridad como existe en la información financiera, en donde hay solo un estándar global que dice qué información reportar y cómo reportarla. Para la información de sostenibilidad tenemos marcos, tenemos estándares, tenemos unos que, como el GRI, que tienen un enfoque integral de todos los temas de sostenibilidad, tenemos otros como el TCFD o el CDP que son más específicos en temas ambientales, y así tenemos distintos estándares, marcos, iniciativas y principios que hablan sobre reporte. Sin embargo, haciendo otra vez alusión a la encuesta de KPMG sobre reporte, lo que se encontró es que GRI sigue siendo el estándar más utilizado por las empresas en el mundo para reportar información sobre sostenibilidad. Vamos, una más. Todo este contexto nos hizo preguntarnos cómo está el tema de reporte, cómo avanza el estado de reporte en el mercado de capitales en América Latina, teniendo en cuenta no solamente que los inversionistas necesitan información de sostenibilidad de calidad, homogénea, que permita realmente tomar decisiones, sino también que las empresas ya vienen reportando a otros grupos de interés desde hace varios años. Entonces, el objetivo de este estudio puntualmente fue conocer el estado actual, no solamente del contexto normativo y de las bolsas de valores, de cómo se está impulsando la divulgación ASG en los mercados de capitales en América Latina, sino también qué están reportando esas empresas, cómo lo están haciendo, qué tipo de información le están dando al mercado. Para eso decidimos enfocarnos en 5 mercados de América Latina: México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, y desarrollamos este estudio de manera conjunta con AGE Sustentable y con apoyo de la Cooperación Sueca para el Desarrollo SIDA, a quien agradecemos por el apoyo a este estudio y a este evento que estamos organizando el día de hoy. Entonces, esto como contexto para darle ahorita la palabra a Julio Sotelo y a Claudia Fortuna de AGE Sustentable, quienes llevaron a cabo la investigación, para que les presenten los resultados de este estudio. Muchas gracias, Estefanía.
Muchas gracias a todos por estar dedicándole un ratito a participar de este encuentro donde un poco lo que queremos es compartir estos principales hallazgos. Claramente cuando puedan descargar ustedes ya el informe van a poder entrar en detalle algunas cuestiones por ahí más específicas. Sí, bueno, un poco a modo de introducción, tengan en cuenta, o queríamos comentarles cómo fue estructurado este informe. En una primera instancia, hablar un poco, se van a encontrar que vamos a estar hablando un poco acerca del marco regulatorio, ¿no? de estas bolsas, ¿no? Nos basamos mucho en información de Carrot and Sticks, que en la última publicación de principios del 2019, ¿sí? Esa información después la fuimos tratando de convalidar con algunas de las bolsas que participaron de la muestra. Algunas cuestiones, después se van a encontrar con un resumen de aspectos destacados que encontramos en estas bolsas, como que, por ejemplo, que la gran mayoría tiene un índice de sostenibilidad, ¿sí? Y hay dos de ellas que lo complementan con un índice de gobierno corporativo. Después empezamos a hacer una especie de zoom y en entender de las 760 y pico de empresas que hacen oferta pública en estos 5 mercados que estuvimos analizando y que fueron seleccionados en función al nivel de capitalización bursátil a principio de año. Ahí fuimos tratando de buscar y entender a ver qué porcentaje de estas empresas, ¿no? estaban rindiendo cuenta, independientemente de la norma o el estándar que estuvieran utilizando, ¿no? Y ahí, bueno, tomamos algunos datos que ahora de manera muy resumida también se los vamos a presentar. Y después tratamos de hacer un zoom bastante importante en una muestra ya de informes, de reportes, ¿no? Entonces ahí seleccionamos una muestra bastante representativa de todas aquellas empresas que están incluidas en algunos de estos índices de sostenibilidad de estas bolsas. Y ahí fuimos en detalle a ver esos reportes y a buscar, tratar de entender, a ver hacia dónde están yendo, ¿no? También algunos datos de manera resumida les vamos a estar presentando o comentando un poquito ahora. Como les decía recién, en función de lo que son las bolsas de valores, quizás algunos datos como para tener en cuenta, que casi todas, ¿sí? tienen un índice de sostenibilidad y algunas tienen índice de sostenibilidad y de gobernanza, ¿no? Todas tienen principios y código de gobierno societario, todas estas bolsas están reportando, ¿sí? Entonces ya están ellas contando, ¿no? O se están sumando ya a este ejercicio de rendición de cuentas. Si entramos un poquito ya en detalle a tratar de entender, a ver, en el universo de estas 762 empresas, ¿no? que hacen oferta pública de sus acciones, lo que vimos, lo que identificamos es que el 37,5%, es decir, unas 286 empresas, hoy cuentan con un reporte de sostenibilidad, es decir, están publicando un reporte de sostenibilidad. Como podrán ver, ese porcentaje de empresas que hacen rendición, que se han sumado a un proceso de rendición de cuentas, ¿sí? El más elevado es en Colombia. Sí, acá me parece importante un pequeño detalle, que si bien en Perú es el 23% de las empresas que identificamos, ¿sí? que se han sumado a un proceso de rendición de cuentas de manera voluntaria, es importante tener en cuenta que las empresas que están dentro de la órbita de la Bolsa de Perú, que tienen que presentar eso es obligatorio, la presentación del Código de Gobierno Societario y de sostenibilidad, ¿no? Y en esa presentación tienen que incluir muchísima información que hacen a un reporte de sostenibilidad. Es decir, si consideramos que esa información que ya es obligatoria, ¿sí? como un reporte que en gran medida lo son, ¿sí? Podríamos estar hablando que Perú, el 100% de las empresas están haciendo un reporte o están rindiendo cuenta en materia de criterios de ASG. Otro tema para tener en cuenta, y creo que Estefanía venía comentando recién, el 73,1% de las empresas que se han sumado a un proceso de rendición de cuentas están utilizando los estándares del GRI. Esto creo que va a estar bastante alineado a lo que fue a los resultados también que está mostrando el informe que se publicó hace poco de KPMG.
Y algunos datos por ahí menores, mucho más ustedes van a poder ir a profundizar en el informe, pero algunos datos que, por ejemplo, el 89% de estas empresas que están utilizando los estándares del GRI, ¿sí? Han optado por la opción esencial. Después vamos a ver más adelante que eso también se relaciona con el nivel de respuesta de, sobre todo, los indicadores de gobernanza. El 33,6% de estas empresas que se suman a un proceso de rendición de cuentas, ¿sí? Hacen referencia a que están utilizando o están publicando un reporte integrado, ¿no? Y el 78% de esas empresas están utilizando también los estándares GRI, ¿no? Entonces también eso me parece que es un dato interesante para tener en cuenta. El promedio de las empresas que han adherido a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas es del 21% en todos los países. En el informe ustedes cuando entren van a poder ver que hay algunos que tienen obviamente una mayor participación, pero nos parecía interesante poner esto sobre la mesa, dado que la adhesión o este compromiso explícito que asumen las empresas con la iniciativa del Pacto Global los llevan a rendir cuenta todos los años, ¿no? Y un dato que sí también por ahí nos sorprendió, ¿sí? Por lo bajo, es que solamente el 1% de las empresas vemos que están utilizando las recomendaciones de la Task Force de cambio climático, ¿no? Todavía vemos que ahí hay una brecha interesante para continuar. Hasta acá es un poco el foco o el análisis en el total de las empresas que están haciendo su oferta pública. Clau, acá querés comentarnos un poquito, esto ya sería entrar en detalle en la muestra que seleccionamos, ¿sí? De las empresas para ir a ver los reportes específicamente. Exacto, Julio. Ahora les vamos a comentar un poquito los hallazgos obtenidos en esta muestra de 90 empresas. Recordemos que, como les decía Julio, tenemos un universo conformado por más de 750 empresas. Ahí vi que preguntaban si se incluía Brasil. No está incluido Brasil porque son mercados hispanoparlantes. Entonces, la muestra de las 90 empresas nos dio algunos highlights para comentar con ustedes. Por ejemplo, el 87,8% de estas empresas utilizan estándares GRI para confeccionar sus reportes de sustentabilidad o sostenibilidad. De esta muestra también, otro dato bastante interesante es que el 42% adopta una perspectiva integrada. ¿A qué llamamos cuando decimos perspectiva integrada? Es que se autodenominan reportes integrados, porque combinan información financiera con no financiera. Esto no quiere decir que todos utilicen el marco de reporte integrado, pues solo el 24,4% de las empresas lo utilizan. Pero sí lo llamativo es que el 100% de las empresas también usa los estándares GRI, por más que sean reportes integrados. Este porcentaje es más elevado de lo que sucedía a nivel del universo. Así que nos pareció relevante. Repetimos, estas son todas empresas que integran índices de sostenibilidad y que reportan, ¿verdad? Entonces, de estas empresas, el 50% también tiene sus reportes verificados externamente, es decir, que contratan grandes firmas de auditoría, porque en realidad más del 90% recurre a firmas como Deloitte, EY, KPMG, Price, para este tipo de servicios, ¿no? El 50%. Acá, perdón, Clau, este porcentaje, sí. te interrumpo chiquitito, porque creo que el dato del 50% está bastante alineado con también lo que comentaba, lo que muestra el informe de KPMG, ¿no? Que creo que en el listado de aquellas empresas, de las 100 mayores empresas de estos 52 países que se analizan, ¿no? También creo que el 51-52% también tenía una verificación externa. Y creo que el porcentaje se elevaba, ¿no? Para aquellas empresas que integran, creo que era el ranking de las 250 empresas más grandes, me parece que se iba, yo tengo anotado por acá, a más del 60%, me parece, creo que estaba en el 70%. Perdón, era una pequeña comparación. Sí, por supuesto, es bastante cercano el porcentaje. También vale mencionar, y esto haciendo referencia a una consulta que viene en el chat, que todos estos
porcentajes son consolidados, o sea, es la perspectiva regional de los 5 mercados, pero en el informe ustedes se van a encontrar con el desglose país por país. Y también surgen interesantes resultados, pero por el tiempo acotado que tenemos no los vamos a estar presentando, pero los invito a consultar el informe. Bueno, eso a nivel reporte en sí. Ahora, el perfil de las empresas. Nos pareció interesante comentarles que de la dotación total, en promedio el 33% son mujeres, está compuesto por mujeres. Pero este número obviamente se va achicando, o lamentablemente, un poquito a nivel que aumentamos la pirámide jerárquica. Tal es así que en el directorio el promedio está por la mitad de este porcentaje. Y también nos llama la atención que el 25,6% de las empresas no cuenta con mujeres en el directorio. Otro tema más interesante para compartir con ustedes es que el 16,7% firmó los principios de empoderamiento de la mujer. Como algunos de ustedes sabrán, esta es una iniciativa de Pacto Global y ONU Mujeres del 2010, si no me equivoco, que promueve la igualdad de género y la presencia de las mujeres en la vida económica, y por supuesto llama al sector privado para que haga eco de eso y participe de esta promoción. Julio, pasamos. Muy bien. Bien, hasta aquí a nivel general. Ahora, ¿qué pasa con los estándares GRI? Nos pusimos a analizar específicamente cómo eran aplicados por estas empresas que los utilizaban. Entonces, sabemos que GRI tiene por un lado contenidos generales, contenidos o indicadores generales, y por otro lado tiene los contenidos temáticos, estándares temáticos. El 79,9% es el porcentaje, el promedio de respuesta de los contenidos generales. Dentro de estos generales tenemos aspectos tales como perfil de la organización, estrategia, integridad, gobernanza, etc. El menos reportado es gobernanza, con 55%. Esto obviamente es un poco bajo, a pesar de que de los 22 indicadores que componen este aspecto, solo uno es obligatorio o exigible por GRI. Pero igual nos llama la atención porque el gobierno corporativo es bastante regulado en los mercados estudiados, con lo cual uno esperaría mayor porcentaje de respuesta para estos aspectos. Ahí, Bien. perdón, Clau, déjame Sí. también un pequeño Sí. comentario que creo que tiene que ver con ese 100% en perfil de la organización, ¿no? Está bien, él debería ser lo esperado porque es obligatorio para todas aquellas organizaciones o empresas que estén utilizando los estándares. Pero yo creo que esto tiene que ver también con la rigurosidad en la forma que se están utilizando los estándares, porque probablemente años atrás, ¿no?, el porcentaje de indicadores, independientemente de que sea obligatorio, los de perfil, no se estaban respondiendo todos. Y hoy vemos, al menos en la muestra esta que nosotros estuvimos analizando, que el 100% se está dando respuesta, ¿no? No estamos hablando de la calidad, estamos hablando de que hay una respuesta a ese indicador. Y el de gobernanza, este 55%, claramente comparto lo que decía Clau, y también tiene que ver, me parece, con que al principio les comentábamos, ¿no?, el elevado porcentaje de reportes GRI que están en la opción esencial, ¿no? Entonces, es decir, no hay muchos reportes con la opción exhaustiva, lo que obliga a que el 100% de estos indicadores se estén dando respuesta. Sí, exacto. Después, si nos enfocamos en los estándares temáticos, que sabemos que tenemos 3, los sociales, ambientales y los económicos, ahí la disparidad es mucho menor, no es más de 10 puntos entre los contenidos con mayor respuesta y los de menor respuesta, pero aún así vale mencionar que los ambientales poseen el 35% de promedio de respuesta, y son los de menor respuesta, y los contenidos sociales sí poseen el mayor porcentaje de respuesta. Ahora, en el informe van a encontrar un detalle sobre qué pasa para cada indicador que componen estas series, o sea, la serie social, económica y ambiental. Pero hoy por hoy vamos a comentarles solamente 2 cuestiones que también nos llaman la atención, que es que
los indicadores que están relacionados con cadena de suministro o cadena de valor son los menos reportados, o tienen no son los menos reportados, tienen un porcentaje bajo de respuesta, lo que nos da a entender que no están en principio en la materialidad de la mayoría de estas empresas, porque recordemos que las empresas no están obligadas a reportar el 100% de los contenidos temáticos, sino que esto está íntimamente relacionado con el ejercicio de materialidad, es decir, identificación de los temas más relevantes para cada empresa. Entonces, la única conclusión que sí podemos sacar es que al menos no está en la mayoría de los temas materiales de estas empresas. Pero por contrario de lo que pensábamos, los indicadores asociados a emisiones y energía tuvieron un alto porcentaje de respuesta. Julio, pasamos a la otra. Un breve comentario es que en el informe ustedes van a poder entrar a cada uno de estos aspectos y ver cuáles son el ranking, ¿no?, de los indicadores de los contenidos que más se están reportando, ¿no?, dentro de cada una de las series. Sí, por supuesto, y volvemos a repetir que también es muy interesante ver el desglose país por país, pero ahora nos ajustamos a los resultados consolidados. Bueno, y por último nos pareció interesante estudiar un poco qué pasaba con los ODS, que si las empresas los mencionaban o no, qué importancia tenían dentro del reporte. Bien, entonces el 88% sí fue mencionado por estas empresas, o sea, en las empresas al menos hicieron algún tipo de referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero este porcentaje se reduce un poco, no mucho, pero se reduce al 81% de estas empresas que identifican y los prioriza. No hemos estudiado en profundidad cómo llegaron a esa identificación y priorización, pero sí sabemos que dicen, bueno, de los 17 objetivos, nosotros tenemos mayor impacto en los siguientes. Y basándonos en eso, también podemos decir que aquellos más identificados o más mencionados son el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, y el 13 de acción por el clima, que es básicamente cambio climático. Y los de menor respuesta son los de hambre cero, perdón, cuando digo menor respuesta, ya, como ya les expliqué, es los menos mencionados o los menos identificados. Entonces, hambre cero y el 14 de vida submarina. Hasta aquí un muy breve resumen de los resultados, muy highlights, pero por supuesto los invitamos nuevamente a consultar el informe y hacer, por supuesto, preguntas que amablemente responderemos. Andrea, ahí Claudia Claudia y Julio, que transmitir unas preguntas que hemos recibido en el chat. Creo que algunas ya han sido resueltas mientras presentaban. Muchas preguntas sobre cómo acceder al informe. Este informe está en español. Se los compartiremos a todos como memorias de este evento junto con el link de este webinar, y lo estaremos también compartiendo a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web muy pronto. Hay unas preguntas muy puntuales, Claudia y Julio, sobre la selección de las empresas, si hubo, si pertenecen a algún sector particular y si, en qué base de datos se basaron para hacer este estudio. Mira, a ver, yo creo que ahí en lo que es la selección de las empresas, como les decíamos, tuvimos una primera mirada en el total de las empresas que hacen oferta pública, como para poder llegar a ese porcentaje, ese 37% de las que están hoy sumándose a un proceso de rendición de cuentas, ¿no? Después, para específicamente la muestra, ¿sí?, lo que fuimos a buscar fueron los índices de sostenibilidad que tienen estas bolsas, estos mercados, y seleccionamos la muestra desde ahí. Clau, si no recuerdo mal, creo que el total, el universo de empresas que están en estos índices de sostenibilidad es de 105, 110 más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. Y lo que pasaba acá es que cada país tiene obviamente un índice de sostenibilidad diferente y con distinta cantidad de empresas que los componen, con lo cual tomamos un promedio entre todos, un número promedio para llegar a estas 90. La verdad es que la selección depende de cada índice. Eso también forma parte del informe que podrán consultar. Hay una referencia metodológica que responde a esta pregunta. Exacto. Bueno, muchas gracias, Claudia y Julio. Como les mencionan, los invitamos a que consulten este informe donde van a encontrar mucha más información y además información mucho más detallada y desglosada. Y ahora vamos a empezar con el panel de discusión y para eso le cedo la palabra a Andrea Pradilla, directora ejecutiva, directora del GRI para Hispanoamérica. Gracias, Estefanía. Buenas tardes, Julio, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectan en esta tarde de jueves. Quiero dar la bienvenida a nuestros 3 panelistas. Carlos Barrios de la Bolsa de Valores de Colombia, María Constanza Sáenz de la Bolsa de Santiago y Juan Manuel Olivo del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. A los 3 les doy la bienvenida y comienzo por darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado para la elaboración y sobre todo el entendimiento de este estudio. A las personas que nos acompañan los invito a que nos hagan preguntas y le hagan preguntas a nuestros panelistas en el chat y yo voy a estar capturando esa información y ojalá transmitiéndola a ellos. Quisiera comenzar entonces, Carlos, contigo. Carlos, la Bolsa de Valores de Colombia ha tenido importantes avances en sostenibilidad y un proceso muy detallado y muy a conciencia. Uno de esos hitos en ese proceso ha sido el desarrollo de la guía de reporte para emisores ASG, que hoy está inspirando a otras bolsas en la región y diría yo en el mundo. ¿Por qué moverte, digamos que, hacia una guía de reporte para emisores y qué esperas tú del desarrollo y de la implementación de ese instrumento en tu mercado? Andrea, buenas tardes, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que parte del llamado que tenemos la bolsa es como por ser centralizadores de los mercados de capitales en nuestros países, pues también estamos llamados a promover estas mejores prácticas de revelación. Y pues el viaje que hemos emprendido en Colombia desde hace varios años es promover esas mejores prácticas de revelación sobre todo los riesgos que no son financieros, todos los riesgos de ASG, de hacer revelación de toda la información de sostenibilidad, que en últimas esos riesgos se van a terminar volviendo pues financieros. La guía que trabajamos con ustedes este año, yo creo que es una guía que debe ayudar no solo a las compañías, sino a los inversionistas, sobre todo a nivel local, en saber leer los reportes, en saber dónde buscar la información, en no quedarse solo en la óptica bajo un solo estándar, pues que lo trabajamos con ustedes de GRI, pero también dar una visión sobre los otros estándares que existen. Y yo creo que parte del reto que tenemos es que los emisores reporten esa información de manera consistente, comparable, confiable, clara y que tenga trazabilidad. Pero adicional a eso, el otro reto importante es que los inversionistas consuman esa información. Entonces yo creo que eso es parte de los retos que enfrentamos y esperamos que esta guía pues ayude a los inversionistas locales a hacer eso. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que oímos con mayor frecuencia, que hay más información reportada que consumida y confiemos en que efectivamente esa guía contribuya para eso. Quisiera entonces ahora, Juan Manuel, pasar a conversar contigo. México, tanto en la encuesta de KPMG como en la revisión que hicimos nosotros, pues tiene unos resultados impresionantes en materia de madurez, tiene el mayor promedio de años que llevan reportando los emisores. Observábamos nosotros un promedio de 12 años, que eso de sostenibilidad es mucho tiempo.
y observábamos que el 100% de las 100 empresas más grandes en México hace ya rendición de cuentas en temas ASG. Cuando uno tiene ese panorama, pues, ¿cuál es el reto? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que las empresas reporten más, bajen a cadenas de abastecimiento, para que lo hagan periódicamente? O sea, ¿cómo gestiono esto cuando mi muestra pareciera estar ya tan avanzada? ¿Cómo manejas tú este tema? Claro que sí, Andrea, con mucho gusto. Buenas tardes a todos y a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, muchas gracias por el espacio y por la invitación. En efecto, en México, en la Bolsa Mexicana de Valores, es un tema que yo no estoy tan seguro si 12 años es mucho o poco. La realidad es que ha sido un esfuerzo relevante, eso sí los puedo confirmar. E inclusive los principios en el concepto quizás no amplio de ESG, sino enfocado un poco al tema de gobierno corporativo, datan en México desde 1999, cuando en aquel momento se creó una guía para que las empresas que estaban listadas en bolsa y las que estuvieran deseando ingresar al mercado de valores pudieran tener una referencia respecto a lo relevante en gobierno corporativo. Y lo que vimos hace poco más de 20 años, yo les diría que creo que estamos viviéndolo en los últimos 5 años en el mundo, me atrevo a decir. A finales del 99 y principios de los 2000, muchas de las empresas nos preguntaban si esto no era una moda. Y la realidad es que pues, la historia lo confirma de que lejos de que sea una moda es algo que llegó para quedarse y que su relevancia es profunda, primero en la parte de gobierno corporativo. Me parece que esa discusión en los últimos 5 años se ha repetido, donde las emisoras han estado con un interés genuino de entender los distintos factores de ESG y que entienden que no es un tema pasajero. La realidad es que hoy en día los inversionistas, cuando tienen un acercamiento con las emisoras, preguntan más allá de lo financiero y me parece, Andrea, que ahí está la respuesta. Yo creo que el reto relevante es que como mercado, no solamente las empresas, sino también los inversionistas, entendamos que esto es relevante. Hace algunos años, pues las personas que atendían las áreas de Investor Relations y un CFO, pues su día a día era hablar de EBITDA, de ROI y demás. Hoy en día ya hay un lenguaje muy especializado en ESG y el reto es que las emisoras entiendan y que las emisoras en su conjunto les ayudemos como bolsas para poder tener una infraestructura y acompañarlos en ese paso a paso. Exclusivamente en la parte de guía de sostenibilidad, nosotros creamos un índice en el 2011 que le llamamos en aquel momento el IPC sustentable. El IPC es el índice más representativo de México y sacamos la derivada de las empresas que estuvieran con mejores calificaciones en temas de ESG. El índice mutó y cada vez confirmamos que las emisoras tenían un genuino interés, pero que estábamos todos aprendiendo en el mercado. Y en el 2015-2016 creamos de la mano de un especialista una guía de sostenibilidad con 6 principios, una guía pública que pueden encontrar en la página de la bolsa. Es una guía donde te va llevando, no paso a paso porque no son consecutivos, pero sí tiene 6 frentes, 6 pilares para que puedan atender y ocuparse con una cierta referencia. Hoy en día, con mucho gusto, sabemos que esa guía la utilizan tanto empresas que ya están en bolsa como empresas que están deseando ingresar a la bolsa. Yo te diría que el reto está ahí, que los acompañemos como bolsa a las emisoras y también a los inversionistas. También en el 2016 creamos una empresa que se llama México CO2, que creó en aquel momento y nos ayudó a generar los bonos verdes, sociales, sustentables, y generamos un consejo consultivo en finanzas verdes donde los inversionistas participan de manera activa. Entonces, hay un lado de la ecuación bien relevante que no debemos de olvidar, que son justo los inversionistas, y el reto también está en acompañarles. Hemos generado muchos talleres con inversionistas institucionales principalmente para que puedan saber qué preguntar y las emisoras acompañarles en saber qué responder a dichas preguntas. Yo enfocaría la respuesta en ese tema. Gracias, Juan. La importancia también un poco conectando con Carlos de ese engagement, ¿no? De enseñar a preguntar. Nosotros decimos siempre que el inversionista es quizá el más nuevo al llegar a la mesa, o por lo menos el latinoamericano. Entonces, sí hay definitivamente una curva de aprendizaje desde cosas tan sencillas como las siglas, ¿no? Y los acrónimos que se utilizan, que a nosotros nos parecen absolutamente lógicos, y resulta que no lo son. Entonces, hay curvas de lenguaje, curvas de aprendizaje y demás, y ahí las bolsas pueden ser un puente muy interesante entre unos y otros. Constanza, yo quería ahora preguntarte a ti. A mí me llamó mucho la atención que el mercado chileno tiene una de las tasas de verificación externa de información
tiene la tasa de los mercados que analizamos más alta de toda la región. 72% de los reportes de emisores en Chile tienen algún tipo de verificación externa. ¿Cómo te explicas tú eso? Digamos que eso viene movido desde la bolsa, desde la cultura. Es bien interesante porque es superior al resto de la región. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que un poco, Andrea, yo creo que apunta al compromiso de las empresas que reportan. Hoy día a la transparencia, a la madurez de los datos, a la importancia que se le da aquí en Chile, en el fondo a la evidencia de lo que se está reportando. Quizás podríamos decir en ese sentido que Chile es un poquito más formal, por así decirlo. Además, de hecho, ayer estuve conversando con un amigo que trabaja en una de estas Big Four, por así decirlo, y comentábamos un poco esto de la verificación externa y de cómo ha ido montando y ha ido evolucionando dentro de los reportes integrados. Y en el fondo, una de las conclusiones que también pudimos llegar es que Chile tiene harta práctica en el tema de las verificaciones. Reporta, tiene que verificar estados financieros, ISO, estándares internacionales, etc. Por lo tanto, si bien no hay una presión normativa respecto a lo que es la verificación de los temas de sostenibilidad, de lo que se reporta, sí hay mucha importancia dentro del mercado de mostrar credibilidad. Por lo tanto, yo creo que esto también dentro de ese contexto acompaña mucho la práctica que hay a la hora de verificar. Por lo tanto, quizás dentro del mercado local se hace un poquito más fácil y al mismo tiempo es más fácil absorber esta otra verificación más, por así decirlo. Y quizás complementando un poquito lo que tú dices y cómo ha ido evolucionando este tema dentro del mercado local, así como iba comentando Juan Manuel, nosotros también tenemos muchas iniciativas que hemos impulsando. En 2015 lanzamos unas recomendaciones de transparencia, pusimos en 2017 a disposición una guía de diseño y construcción de temas de reportes de sostenibilidad, también una guía de inversión responsable. Por lo tanto, desde la Bolsa también hemos estado impulsando estos temas, la importancia de la transparencia, la importancia de la verificación, y por lo que he visto ha dado muy buenos resultados. Perfecto, gracias. Yo tengo una segunda ronda de preguntas preparadas y ya nos empiezan a llegar preguntas en el panel que les pido si tienen posibilidad de ir leyendo para que vayamos preparando respuestas porque algunas de estas se conectan entre sí. Carlos, a mí una de las cosas que más me sorprendió de este estudio es que yo pensaba que gobierno corporativo era una de las cosas que más avanzadas iban a tener las empresas, pues porque por ahí, diría yo, entraron en todos lados a estos temas, y es por los esfuerzos que se han adelantado desde los mercados de capital en temas de gobierno corporativo. Sin embargo, en los hallazgos se mostraba que solo el 53% de los emisores estaba reportando su gobierno corporativo. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de promover desde la Bolsa de Valores de Colombia esa rendición de cuentas sobre temas de gobierno corporativo? Porque yo recuerdo que alguna vez tú nos contabas en un panel que los retos para ti iban desde que reportaran en inglés, cosas tan sencillas y con frecuencia, y que ha sido todo un proceso de educar quizá una región que siempre se miró hacia adentro a salir a otros mercados. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y no sé si tienes alguna reflexión de por qué crees tú que falta tanto en rendición de cuentas de gobierno corporativo. Bueno, yo creo que de ahí nació el proceso de... Me sorprende porque desde de los temas de gobierno corporativo fue que empezó todo el tema de una mejor revelación de información. Sobre todo porque también desde hace muchos años en Colombia la Superintendencia Financiera ha promovido una encuesta que se llama Encuesta Código País, que es una encuesta de gobierno corporativo que tienen que contestar todos las compañías listadas, los emisores en nuestro país, es voluntario. Pero yo en realidad creo que desde que nació el reconocimiento IR que sacamos desde 2014, muchas de las compañías ya venían haciendo esta tarea de lo que pedía la Super. Sin embargo, saberlo contar en un reporte un poco de manera más amigable no es tan fácil porque la encuesta, por ejemplo, de la superintendencia es bastante extensa y de hecho pues la contestamos todos los emisores desde hace varios años. Yo creo que aquí, aparte
de lo que pide la superintendencia, lo que hemos tratado de hacer en el reconocimiento es que esa información sea un poco más amigable de contar en los reportes. Y de pronto tratar de enlazar temas que no se veían de manera fácil. Por darles un ejemplo, en el reconocimiento IR estamos solicitándole a las compañías que cuenten quiénes son sus miembros de su board, una cosa, pues, lo mínimo, pero adicional usted tiene que contarme en qué otras juntas directivas están esos personajes. Entonces, ese link y ese match es ese tipo de cosas donde le estamos tratando de ayudarle al inversionista a saber quiénes son las personas que componen el board, por darles un ejemplo, o cuáles son en detalle y qué hace cada comité de junta. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hemos tratado de llevar en el reconocimiento, que sea un poco más amigable y que sea más fácil tanto de revelar para las compañías como de entender por parte de los inversionistas. Y creo que ese punto que mencionas tú de en qué otros directorios está usted, pues abre todo el panorama de conflictos de interés, que imagino yo es muy importante para la toma de decisiones de inversión, pero que no sobre todo en jurisdicciones donde, reportado. por ejemplo, jurisdicciones donde tienen prohibiciones de que una persona puede estar en X número de... Claro. Pues todavía no tenemos eso en Colombia, pero no sé, en algún momento esto de pronto va a terminar siendo una tendencia. Y conectado con eso, Juan, observábamos en el estudio que México tiene muchos avances regulatorios. De hecho, es el país de los analizados que más avances en políticas públicas tiene frente a divulgación de sostenibilidad. Encontramos 5 instrumentos obligatorios y 4 voluntarios. Y vemos y conectamos eso con el 100% de las 100 empresas más grandes rinde cuentas. ¿Cuál ha sido un poco el rol de esa regulación, de esa normativa y de esas políticas públicas de sostenibilidad para poder avanzar en esa dirección? Y no sé si tienes alguna reflexión frente, uno se encuentra todavía muchos emisores y muchas empresas que dicen esto debería ser voluntario, no nos movamos hacia la obligatoriedad, esto tiene que hacerse por las razones correctas. No sé cuál es un poco la conexión de estos 3 temas para ti. Generalmente nos gusta pensar, coincido contigo, la segunda opción, ¿no? Generalmente cuando revisamos regulaciones que se han impuesto por temas de cuotas, pues ya entran con el pie izquierdo, ¿no? Entran un poco más forzado. Nos gustaría pensar más en la alineación de objetivos y de incentivos para que sea el propio mercado quien provoque ese disclosure de la información, entre ellos ESG. Pero en efecto, la realidad es que nosotros en la bolsa hemos estado muy cercanos con los distintos participantes y reguladores, autoridades, para conocer hacia dónde están dirigiendo la estrategia con las empresas. En México, y me parece que en Latinoamérica es una economía semejante en términos de oligopolios, ¿no? Hay pocas empresas de gran tamaño, que esas empresas que dominan, a lo mejor en un porcentaje relevante de algún sector, ya están en bolsa. Y por supuesto que al estar en bolsa tienes un conjunto de obligaciones y tienen en su ADN este tema de disclosure, de reportes, e incluyendo temas de ESG. Entonces ha sido relativamente cómodo en términos de estos grandes jugadores. Lo que creemos en bolsa, que ahí está un gran potencial, es respecto a las empresas que no son tan grandes, empresas medianas que tienen gran potencial, que puedan financiarse a través de la bolsa. Y en muchas ocasiones lo complicado o el reto está en encontrar inversionistas que puedan invertir en estas empresas. Pero muchas empresas medianas ya están ocupadas en temas de ESG y quizás por ahí pueda ser esa llave que detone que puedan llegar, 1, al mercado de valores, 2, de la mano de una estructura de ESG adecuada. Y les doy un ejemplo. El inversionista más relevante en México y la mayoría de las bolsas emergentes que lo compartimos son los inversionistas, los fondos de pensión. En México, las AFORES. Las AFORES son reguladas por la CONSAR y la CONSAR hace poco emitió una nueva regulación donde a partir del 2022 será obligatorio que en el proceso de inversión de cualquier instrumento, ya sea acciones, deuda o cualquier otro instrumento que tenemos en México, como los ECADES o las fibras inmobiliarias que también existen en bolsas latinoamericanas, necesiten considerar factores ESG en el proceso de inversión. Entonces, esto sin lugar a dudas ha revolucionado en gran medida que las empresas estén ocupadas, estén con mayor acercamiento con las AFORES, y regresamos al tema donde hay que ponernos de acuerdo en cómo homologamos la información.
Y les cuento dos temas bien relevantes. Uno, en septiembre de este año se firmó un documento donde los inversionistas institucionales le solicitan a las emisoras en nuestro país que homologuen la información, que reporten información, al menos utilizando SASB y TCFD. Entonces, ahí tienes el primer paso donde el mercado, desde la perspectiva de los inversionistas, desean recibir información de nuestras empresas con ciertos reportes homologados. Y esto es un hecho, va para adelante. Y desde el lado de la bolsa, lo que hemos estado trabajando con las emisoras, que son nuestros clientes y son la columna vertebral de lo que nos dedicamos en bolsa, hemos estado acercando y haciendo un calendario de talleres, de cursos, regresando al tema que decíamos de la educación y esta curva de aprendizaje en la que todos estamos, para que en los siguientes meses, de nuevo, las AFORES, los fondos de pensión mexicanos, sepan qué pedir, qué preguntar, y la emisora esté preparada para responder bajo estos dos principios al menos. Lo que nosotros estamos haciendo, no de manera obligatoria, y ahí también responde un poco la pregunta, Andrea, estamos trabajando en cómo podemos generar un repositorio de datos, así como hoy en día reportamos información financiera y se incluye activo, pasivo, capital, pues el día de mañana que les podamos ofrecer a nuestras emisoras un hub de datos, pero enfocado a temas de ESG, donde podamos dar solución a estos dos principios que piden las AFORES, pero aún a otros principios más. Por ejemplo, a un proveedor de un index provider, o por ejemplo, algún inversionista institucional distinto, o un certificador para bonos verdes, entonces que en un solo frente puedas homologarlo, porque la carga operativa que hoy en día las emisoras tienen para reportar información ESG se ha incrementado y creo que si no generamos una forma sencilla de hacerlo, quizás nos va a llevar mucho más tiempo llegar a una información periódica, homologada, comparativa, y podemos imaginar que en algunos pocos años, pues ¿por qué no pensar que la TAM tenga un repositorio de datos ESG a fin de que esto pueda generar mayor inversión institucional internacional que llegue a la región? Creo que ahí está una de las grandes oportunidades para nosotros. Atentos todos los que estén pensando en nuevos emprendimientos. Juan Manuel acá acaba de dar un par de buenas ideas. Juan Manuel, digamos que a eso de la fatiga de reporte le sumaría yo que buena parte de los inversionistas en su despertar en Latinoamérica han decidido hacer sus propios cuestionarios. Entonces las empresas están reportando multiplicidad de estándares más los screening tests de cada uno de los inversionistas y como digo yo siempre, las empresas están para gestionar. Entonces, ¿a qué horas van a gestionar todo lo que tienen que hacer? Entonces, creo que definitivamente poder unificar criterios es importante y en Latinoamérica también es muy importante entender que las empresas y los emisores no le reportan solo a los inversionistas. En Latinoamérica reportamos a la sociedad, a las comunidades, a los trabajadores. Entonces, es una discusión de múltiples partes interesadas. A mí una cosa me llamó mucho la atención del estudio, María Constanza, y es que encontramos que todas las bolsas de valores hacen su propio reporte de sostenibilidad. Y digamos que me parece que es como interesante ver como el punto de vista de ustedes, por qué deciden hacerlo y para qué ha servido hacer un reporte de sostenibilidad si uno pensaría más que es enfoque modo emisores. Sí. Bueno, Andrea, nosotros desde la Bolsa reportamos de manera integrada desde el año 2016 y de hecho actualmente hoy día estamos trabajando en nuestra 5ª memoria integrada para este año. Y la verdad es que principalmente nuestra decisión creemos que es una forma de crear valor, mejora nuestra comunicación con nuestros grupos de interés, facilita la accesibilidad a la información, obviamente entendiendo esta demanda por este tipo de información dentro del mercado, y obviamente por un tema fundamental que es la transparencia. Para la Bolsa, la transparencia es uno de sus 3 pilares, de hecho tenemos un pilar que se llama transparencia y sostenibilidad, por lo tanto es algo fundamental que trabajamos dentro de la organización. Además, comentarte que como parte de este proceso, todos los años la Bolsa participa de manera voluntaria de un informe Reporta que lo hace DEVA, que es una consultora que tiene su casa matriz en España y que analiza la calidad de la información, especialmente la información no financiera, que entregan las empresas que componen el índice IPSA en sus memorias integradas. Acá en Chile el índice IPSA podría decirse que es el principal índice del mercado local, y si bien no somos parte del índice, sí nos sometemos de manera voluntaria y simbólica todos los años, porque creemos que es súper importante dar el ejemplo también. Como dicen por ahí, walk to the talk, promover las mejores prácticas dentro del mercado, eso es lo que hacemos, pero al mismo tiempo es súper importante integrarlas, incorporarlas en nuestro quehacer diario.
Y en este contexto puedo decir muy orgullosamente que desde los últimos 3 años hemos obtenido un reconocimiento especial dentro del informe. Si bien, como te decía, en términos de puntaje, el año pasado obtuvimos el primer lugar, de manera simbólica, porque no somos parte del índice, pero si estuviéramos, hubiéramos obtenido el primer lugar del ranking, y este año obtuvimos el segundo lugar. Por lo tanto, eso nos ha demostrado de que también se va valorando un poco la calidad de la información que vamos reportando. Y en términos de beneficios, podría decirte que, bueno, ha sido un tremendo aprendizaje, una mejora continua, y principalmente, bueno, desde un punto de vista interno, podría decir que nos ha permitido involucrar a toda la organización en la elaboración del reporte. Ya no es solamente el área de finanzas reportando finanzas, sino que ya es toda la organización reportando información y dando cuenta de nuestras actividades y proyectos en nuestros distintos grupos de interés. Y eso también nos ha ayudado a permear, en el fondo, los temas de sostenibilidad dentro de los distintos equipos de la institución. Y por otra parte, que también creo que es la parte más importante de los beneficios que hemos obtenido de este proceso, que tiene que ver con la identificación de los temas materiales, que es un poco lo que comentó Estefanía. Nosotros obviamente es un proceso que hacemos todos los años, analizamos nuestra matriz, la matriz de materialidad, etc. Y en el fondo nos ha permitido enfocarnos en los temas relevantes tanto para el desarrollo de la empresa como también lo que es interés para nuestros stakeholders. Y eso por lo tanto nos ha permitido desarrollar y encauzar de una mejor manera todo lo que es nuestra estrategia, nuestra planificación, nuestras actividades, iniciativas, para que conversen con lo que nuestros grupos de interés esperan de nosotros, y por último, también nos ha permitido, en el fondo, lo que esperan de nosotros y lo que nosotros queremos desarrollar como empresa. Y creo que algo también súper importante, de lo que nos ha ayudado mucho este proceso de reporte integrado, es que nos ha permitido avanzar en la identificación de los riesgos de sostenibilidad dentro de la bolsa. Así que te podría comentar que ha sido un proceso muy positivo, esperamos seguir mejorando, esperamos continuar dando cuenta de la mejor manera de nuestros proyectos, desafíos, actividades, y obviamente alineados a las mejores prácticas. Es interesante porque te oigo hablar de los beneficios y es como hablaría un emisor de los beneficios de hacer un proceso de reporte, y es la maduración de la empresa como organización. Quisiera ahora que volcáramos la atención sobre la cantidad de preguntas que tienen ustedes en el chat. Y voy a arrancar con la última que les hacen, y es cómo homologarían otros informes que no solo estén relacionados a bolsas de valores, considerando que existen bolsas de productos donde otros ODS son considerados para reportes como uso sustentable del agua. Y en general la discusión de ODS no es necesariamente una discusión tan profunda. Les soy muy franca en los mercados de capitales, y no ha sido más de match, ¿no? De dónde voy y cómo le hago un match a lo que tengo. Esa es la realidad, pero no necesariamente que hayamos unos cambios muy estructurales de portafolio. ¿Cómo manejan ustedes esa discusión de ODS de mercado de capitales? Puede arrancar el que quiera arrancar con la pregunta sobre ODS. Es un tema, si me permiten, es un tema que en México lo hemos abordado. Creo que estamos en esa curva de aprendizaje que hemos platicado, pero aprovecho la pregunta para contarles un par de ejemplos. En bolsa, les contaba, generamos hace más o menos 5 años los bonos verdes sociales sustentables. En una primera etapa tuvimos la fortuna de que la banca de desarrollo en nuestro país fuera muy activo para la emisión de este tipo de bonos y darle pues importancia y un respaldo relevante a este tipo de bonos para los inversionistas. Pero lo interesante es que en una segunda etapa, yo les diría que los últimos 3 años, empresas como Rotoplas, que tiene presencia en algunos países latinoamericanos, colocaron un bono sustentable donde combinaba el beneficio en el tratamiento de agua con un impacto social, y de ahí que tuviera un bono sustentable. Y recientemente, y me refiero a hace 2, 3 meses, una empresa dedicada a vivienda sustentable justo colocó un bono sustentable, pero cumpliendo con los principios de ODS. Es el primer bono en nuestro país que entendemos que cuenta con esta certificación. Tuvo muy buena aceptación por parte de los inversionistas, e inclusive esa aceptación de los inversionistas le ha generado un beneficio desde el punto de vista del costo financiero. Entonces, confirmó que están mezclados hasta cierto punto, y de ahí la importancia de los reportes integrados, lo financiero y lo no financiero. Pero regresando al tema de ODS, pues desde México creemos que eso ha sido una buena aportación y una buena historia que platicar. Gracias. Carlos, María Constanza. Bueno, complementando un poco lo que comentó también Juan Manuel,
Por un lado, nosotros somos parte de Pacto Global y de hecho somos parte del Comité Ejecutivo de Pacto Global, un poco también para promover un poco lo que es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También lideramos un grupo de trabajo dentro de Pacto Global, por lo tanto, de a poquito estamos tratando de promoverlo cada vez más dentro del mercado. Y un poco haciendo conexión con lo que comentaba Juan Manuel, nosotros dentro de los próximos, espero, semanas, meses, nosotros ya también tenemos nuestro segmento de bonos sostenibles, que tenemos hoy día el mercado de bonos verdes y sociales, y próximamente esperamos tener este nuevo segmento que son los Sustainability Linked Bonds, que eso también va a permitir que en el fondo la estructura de este bono, que en el fondo se hace en función de un indicador estratégico para la empresa, pueda también estar asociado a un ODS. Por lo tanto, creemos también por ahí que es una oportunidad importante para poder promover y poder también integrar mucho más el tema de los objetivos de desarrollo sostenible dentro del mercado local chileno. Yo creo que desde el lado de Colombia, pues como bien lo mencionaste, Andrea, yo creo que las compañías han empezado es más bien dentro de lo que reportan que hace match con los respectivos ODS. Entonces, nosotros no hemos sido la excepción, pues como bolsa y como emisor, dimos un paso un poco más allá en el sentido de incluir las ODS dentro de nuestra política de sostenibilidad en la compañía, que hace parte dentro de nuestro código de gobierno. Y yo creo que espero ya en el próximo año, cuando todas las empresas empecemos a reportar, es cómo logramos enlazar esos objetivos 2030, los ODS que están trabajando cada compañía, cómo en realidad hace match con las estrategias y con la materialidad de las compañías. Yo creo que de nuevo, esto es un proceso de aprendizaje y yo creo que hacia allá vamos a ir migrando. Yo esperaría ver, creo que mejores reportes el año entrante en ese sentido. Un match entre los objetivos y la estrategia y la materialidad. Ojalá. Yo les hoy digo, es el vaso un cuarto lleno, pero realmente creo que no de veces tenemos muy poco tiempo y mucho por hacer, pero confiemos en que nada, prontamente no sea la historia de una o dos empresas como nos contaba de Juan, sino que sea la mayoría en términos de lenguaje. Eso me lleva, y conectando con lo que decía Carlos pues como del proceso que es esto, acá les hacían una pregunta que tiene como dos momentos. ¿Cómo ha sido esa experiencia personal y profesional de ser los abrazárboles de las bolsas de valores en cada uno de sus mercados? Y de impulsar el tema de sostenibilidad en los mercados de capital, ¿cómo ha sido, por un lado? ¿Y qué proyectan ustedes para 2021 en adelante en plan de trabajo? ¿Cuáles son sus hitos grandes en 2021? Y si quieren, invirtamos el orden en esta oportunidad. Arrancamos contigo, Carlos, y nos devolvemos. Bueno, pues yo creo que uno de los hitos grandes que estamos trabajando del lado de la bolsa en el reconocimiento, el área de emisores de la bolsa quiere que el reconocimiento tenga más criterios sociales y ambientales. Y eso es parte del trabajo grande que se tiene como administrador del mercado, es mover dentro del mercado colombiano que los emisores reporten mejor información ambiental y social, pero adicional a eso el otro reto es que los inversionistas locales usen la información y que realmente la usen, que sepan qué es el reconocimiento. O sea, de nuevo, el reconocimiento IR en Colombia es muy conocido entre los emisores, pero no lo es tanto entre los inversionistas locales. Entonces, pues parte de la labor que tenemos como bolsa es eso, de cómo ayudamos a fomentar el uso o el mayor uso de esa información, de los productos sostenibles nuestros, las emisiones de bonos temáticos que tenemos desde 2017, o el uso también de estándares internacionales para la administración de los índices. Nosotros acabamos de adjudicar los índices, el índice principal de Colombia a MSCI,
y ahí se abre una puerta para tener la posibilidad de tener un índice de ESG local. Lo tenemos es regional con S&P, tenemos un índice pues propio, pero en realidad queremos tener un índice que sigan los fondos internacionales. Entonces eso es parte de las tareas fuertes que tenemos para 2021. Perfecto. Juan Manuel, María Constanza. Bueno, complementando un poco lo que comentaba Carlos, al menos desde la bolsa, nosotros creemos que el mercado chileno ha evolucionado bastante en estos temas. Si bien nos queda mucho camino por recorrer, sí hemos visto una evolución o mayor entendimiento, mayor conocimiento, tanto desde el emisor como del inversionista por la integración de estos factores, la demanda de información de estos factores. Y en ese sentido, nosotros como bolsa tenemos, lo que proyectamos es, desde nuestro rol, seguir acompañando a los distintos actores del mercado en entregarle las herramientas, las informaciones, las guías, instrumentos, todo lo que sea necesario para que de cierta forma puedan subirse a este carro, a este carro de la sostenibilidad. Apoyar mucho al regulador, trabajar con el gobierno. Nosotros tenemos también varias iniciativas con el gobierno para temas de temas climáticos, derechos humanos, entonces también seguir trabajando en esa dirección, y creo que de los temas también más importantes y de los desafíos que tenemos a nivel local es trabajar en la estandarización de la información ASG. Creo que ahí es algo que tanto los emisores como los inversionistas sienten esa necesidad. Y por ahí también va parte importante de lo que va a ser nuestro trabajo en materia de sostenibilidad con el mercado el próximo año. Juan, gracias María. Claro que sí. Estaba pensando cómo dividir la respuesta y me gustaría entenderla desde 3 enfoques. El primero se los voy a platicar desde la bolsa como empresa, lo que estamos haciendo. Segundo, en términos de índice. Y tercero, regreso un poco al tema de un sistema de reporte ESG. En la primera parte, como bolsa, como empresa, nosotros hace pocos meses contratamos a una persona especializada para temas de ESG desde la perspectiva de la bolsa, porque difícilmente puedes pedir al mercado que haga algo si tú como empresa no lo haces. Y queremos que en bolsa, apoyándonos también de un experto que nos está ayudando en un estudio de materialidad, entendemos que dado nuestro giro, pues seguramente el foco viene un poco más, ejemplo, en gobierno corporativo versus lo ambiental, dado que no somos una empresa industrial, pero esas discusiones las estamos logrando justo con un área que de tiempo completo se dedica a estos temas. Número 2, la comunicación con las emisoras. En México, si bien hay casi 150 empresas de acciones, pero si ampliamos la muestra a las empresas de deuda u otros instrumentos, el universo es cercano a 400. Entonces, tenemos 400 empresas medianas y grandes que necesitamos ser muy activos en términos de acompañarles en cómo reportar esta información. Y de ahí que creamos un grupo de sustentabilidad, que justo hace pocos meses tuvimos un cambio directivo, con personas muy activas que vienen con un enfoque totalmente y una visión a futuro, con mucho exposure con inversionistas internacionales. Y estas reuniones, yo les diría que hace poco tiempo eran juntas de 20, 25 personas. La última tuvimos más de 80 personas. Entonces ahí comprobamos que tanto las empresas como los equipos que están especializados cada vez se incrementan mucho más. La segunda parte de mi respuesta es la parte de los índices. Les contaba hace unos minutos que en el 2011 creamos el IPC sustentable. A partir de junio de este año, junio del 2020, rediseñamos y maduramos índices ESG. En la Bolsa Mexicana hicimos un joint venture con Standard & Poor's Dow Jones y ahora creamos un índice ESG que el evaluador es SAM, antes Robeco SAM. Entonces, lo que estamos haciendo detrás es ganando 2 temas. Uno, una distribución internacional más profunda que lo que nosotros solo lográbamos como una bolsa. Y número 2, el evaluador. Estamos con estándares internacionales de primera división. Entonces, eso es bien importante para darle certidumbre a los inversionistas y que confíen que la propia metodología es una metodología, vaya, madura, seria. Y el tercer proyecto, que sin lugar a dudas va a ser el más, y me atrevo a decir, el que más
esfuerzo vamos a dedicar el próximo año es lo que les contaba del reporte unificado de ESG, donde no estamos pensando crear un reporte nuevo. Lo que estamos pensando es tomar lo que hoy en día las emisoras ya reportan, que en promedio, y ya hicimos este ejercicio, en promedio una empresa mediana y grande reporta a 11 distintos stakeholders. Y como lo decían hace unos momentos, Andrea, no estamos hablando solamente de inversionistas, hay de distintos frentes, desde pensar en un proveedor y tu cliente, relación con el gobierno, entre otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer una solución integral a nivel de mercado? Ese va a ser sin lugar a dudas el reto. Me atrevo a decir que si eso lo logramos bien, me encantaría en su momento pues platicarles cómo nos fue, porque creo que esto es muy fácil de replicar con bolsas en Latinoamérica. Por supuesto, Juan Manuel, Carlos, María, gracias. Tenemos ya 5 minutitos de cierre y quería como capturar acá una pregunta que nos hacía. Nos dicen, miren, los emisores, yo veo que la gente sabe mucho de la parte social, los encargados de estos temas, más o menos de la parte ambiental y muy poco de gobierno corporativo. Y eso se conecta con que es muy difícil saber de todo, porque cada tema tiene un expertise técnico muy, muy elevado. Si yo llevo esta discusión a los inversionistas, saben mucho de gobierno corporativo, están aprendiendo de temas ambientales y saben muy poco de temas sociales. Entonces, casi que dos lados completamente distintos de eso. ¿Ustedes cómo ven esa percepción y cómo se cierra esa brecha? Porque la discusión a veces que a nosotros nos preocupa es que todo se está tornando a que no hay suficiente información o que es un tema de que no se entiende la información y resulta que de lado y lado pareciera que todavía hay grandes brechas de conocimiento de los temas, no únicamente de la información reportada. ¿Cómo perciben ustedes esto y cómo cerrar esa brecha? Por ejemplo, en Latinoamérica, no hablar de temas sociales en el contexto de inversión y de mercado de capitales es muy difícil, es decir, las brechas de desigualdad post pandemia van a ser muy superiores y los riesgos que eso implica para las empresas son muy, muy altos. Sin embargo, el sector de inversión se siente muy poco cómodo, por ejemplo, hablando de derechos humanos. ¿Cómo ven ustedes ahí ese cierre y cómo ayudar al inversionista? O no sé si de pronto ustedes piensen que no se debe ayudar a sentirse cómodo con que no todo van a ser números, que hay mucha información que necesita ser de contexto y que va a ser necesariamente narrativa. ¿Cómo cierra uno esa brecha entre lo que saben las empresas, lo que saben los inversionistas y lo que deberían estar conversando las dos organizaciones? Y con eso cerramos. No sé quién de los tres se aventure a ayudarle a la persona que nos hizo la pregunta a encontrar una respuesta. A ver si me aventuro. Esto yo creo que se llena con entrenamiento. Yo creo que nosotros como bolsas debemos ayudar a que no solo las compañías listadas, sino que a los inversionistas locales sepan qué preguntar, qué información ver, pero no nosotros como la bolsa explicándole a un inversionista cómo hacer, sino ayudar a que esos espacios se den, pero adicional es que los inversionistas locales en general también tienen una presión y es de los inversionistas extranjeros. Hay otras jurisdicciones que están más avanzadas y ya saben qué preguntar y ya saben qué información necesitan. Yo creo que lo que debemos como bolsas es ayudar a subir esa brecha o esa barra entre los inversionistas locales para que no se queden atrás, y lo mismo con las empresas, que reporten información, de nuevo, que sea un poco más entendible, y en la medida de que todo el mundo entienda de que todos los riesgos de ESG se vuelven riesgos financieros, eso facilita la conversación, porque si uno no visualiza bien que un riesgo social, que es, por ejemplo, no sé, que una compañía tenga un sindicato y que ese sindicato termine alterando el funcionamiento o la operación de una compañía, y qué impacto va a tener en eso si uno como inversionista no lo ve, o si uno como emisor no lo sabe contar, entonces estás ocultando un riesgo, o no lo estás viendo, y eso te va a tomar, o te va a hacer tomar unas decisiones
de manera errónea. Por dar cualquier ejemplo. Y lo mismo yo creo que lo que está sucediendo en este momento sobre todo se está enfocando mucho al cambio climático. ¿Cuál es el impacto del cambio climático antes que lo social, sobre todo a nivel global? ¿Cuál es el impacto del cambio climático sobre las compañías? Y de hecho, pues no sé, ya la IFRS pues está convocando a que ellos quieren establecer el estándar de revelación y pues están convocando pues a los estándares a que hagan parte de esto. Y de hecho ahí en el mismo disclosure que están haciendo es que quieren empezar primero con información de cambio climático antes de lo social y eso cómo impacta en la información financiera. Entonces hay como muchas cosas o muchas piezas moviéndose al tiempo, pero yo creo que como bolsas es ayudar a facilitar esa información, tanto a los emisores como a los inversionistas locales. Cómo logramos a poner a todo el mundo como en el mismo nivel de información de qué saber usar y preguntar. Perfecto. Gracias, Carlos. Juan Manuel, y después contigo, Constanza, y cerramos. Claro, yo no estoy tan seguro si el gobierno corporativo va un poco adelante o atrás. Creo que al menos el lenguaje con las emisoras y los inversionistas, quizás mi lectura es que en la parte de gobierno corporativo puede ir un paso adelante que lo social y lo ambiental. Yo creo que generalizar es bien complicado porque hay empresas que están en algunos sectores, justo como lo platicábamos de servicios financieros, donde al no tener quizás en el día a día un proceso industrial, pues temas a lo mejor como la huella de carbono son relevantes, pero con quizás un poco menos de impacto al compararlo con una empresa tipo una cementera o... Entonces, partiendo de ahí, yo lo que creo que es bien relevante es que el consejo de administración y los C-levels deben tener esto. O sea, generalmente la estrategia para poder implementar temas de ESG parten de arriba para abajo. Entonces, un esfuerzo que estamos haciendo desde nuestro lado es brindando talleres gratuitos a nivel consejo de administración, donde les contamos un poco lo que el mercado en su conjunto está, en su mercado bursátil en ESG estamos avanzando, pero también acercándonos con expertos que les puedan platicar a la emisora, entendiendo su sector, qué es lo que pasa ya en el día a día de sus actividades. Sin lugar a dudas, creo que no es sencillo el lenguaje. Generalmente en la parte de un consejo y definiendo la estrategia o con un CFO, pues el lenguaje y la base en la cual se prepararon fue en un lenguaje muy distinto. Entonces, así como hay expertos en la parte financiera que tienen el CFA, yo creo que deberemos acercarnos con expertos en temas de ESG que tengan las certificaciones y las experiencias, porque si bien son dos mundos que poco a poco están acercándose para hacer un matrimonio, pero hoy en día creemos que la parte técnica pues no necesariamente va de la mano. Entonces, desde arriba de un consejo de administración que entienda la importancia de temas de ESG y que eso lo permee y entendiendo con gente experta que acompañe, creo que ahí puede estar la posible solución. Perfecto, Juan, gracias. Constanza, cerramos contigo. Bueno, complementar un poco tu pregunta, yo creo que se presentan dos desafíos. De hecho, hace poquito nosotros publicamos los resultados de un estudio que se llama Estudio ESG Investment Practice, que es un estudio para conocer las prácticas de inversión de los inversionistas institucionales dentro del mercado local y en el fondo conocer cuán integrado tienen los factores ESG dentro de sus decisiones y análisis de inversión. Y como tú bien decías, dentro de las variables que nosotros en el fondo preguntamos, dentro de los tres pilares, en el fondo, cuáles eran las variables que le asignaban mayor relevancia al momento de invertir, efectivamente eran las variables de gobierno corporativo. Por lo tanto, creo que ahí también nos genera un desafío de promoción de los tres pilares, de, como bien decía y Carlos y Juan Manuel, de generar los espacios en el fondo para lograr un punto en común y un poco poder lograr lo que te comentaba, que para nosotros también es un desafío súper importante dentro del mercado local, que es la estandarización de la información. De hecho, hace un par de semanas también nosotros tenemos un comité semestral que hacemos con los Investor Relations de todas las empresas y en el que hicimos este semestre hace un par de días. De hecho, también invitamos a los inversionistas un poco para poder discutir estos puntos en común.
Entonces, creo que ahí se presentan dos desafíos que van de la mano, generar los espacios, seguir apoyando a los distintos actores del mercado en estos temas, y en el fondo hacerle ver que todos estos pilares tienen relevancia, y un poco ahí comparto también la visión que comentaba Carlos y Juan Manuel, que de repente hoy día ya se está tornando un poquito el tema climático, pero claro, cuidamos el medio ambiente, ¿por qué? Por las personas. Entonces yo creo que también es importante hacer hincapié de la importancia de estos tres pilares y que los tres pilares conversan entre sí. María Constanza, gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Carlos. Con esto concluimos esta parte de la agenda y volvemos contigo, Estefanía. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Esperamos que puedan consultar este estudio y ayudarnos a difundirlo. Que tengan todos una feliz tarde.